Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Calandria y hoy vamos a avanzar con el tema de cuencas hidrográficas. Acá hice una pequeña presentación para después comentarles un poquito la actividad que van a tener que hacer durante los próximos 15 días, ¿sí? Para empezar a hablar sobre las cuencas hidrográficas, como sabrán, la palabra hidrografía viene del recurso natural que es el agua, ¿sí? Entonces, como para organizarnos, quería primero hablar de la distribución del agua en el planeta. Y acá tenemos un gráfico muy, eh, muy explicativo donde podrán ver que la distribución del agua en el planeta es muy desigual, ya que el 97% del agua con el que contamos es salada y solamente el 3% es agua dulce, o sea, potable o posible para el consumo humano, ¿sí? Dentro de ese 3% de agua dulce tenemos un casi 70% en casquetes polares y hielos continentales, un 30% en aguas subterráneas y menos del 1% en lo que es ríos y lagunas, que sería la forma más fácil de extraer para su uso y consumo. Pero bueno, en general sabemos que el 70% de la superficie está cubierta de agua. Es un recurso que parece casi infinito, pero en realidad luego más adelante en los temas del año vamos a ver que no es como pensamos un recurso infinito, sino que hay que cuidarlo mucho más de lo que estamos haciendo actualmente. Acá tenemos de nuevo una representación para que vean la diferencia de lo que es el agua salada y el agua dulce, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de esa base, también podemos avanzar por el tema del ciclo del agua, como para ir entendiendo luego cómo se forman las cuencas hidrográficas. En la Tierra, el agua está presente en todos sus estados. Estos son líquido, sólido y gaseoso. Y está también en constante movimiento a través de un laberinto de caminos que constituyen el ciclo hidrológico o del agua. Entonces, el agua puede ser almacenado en varios reservorios diferentes, como son la propia atmósfera, mediante la humedad, los océanos, que son sin duda donde encontramos el mayor caudal de agua, lagos, ríos, en los suelos, en los glaciares encontramos agua solidificada, en los campos de nieve también, y en las aguas subterráneas. El agua en nuestra atmósfera se mueve desde un depósito o reservorio a otro, a través de los diferentes procesos que son los que tenemos acá, como por ejemplo la evaporización, que es el proceso del estado líquido al estado gaseoso, la condensación, que es cuando el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido, tenemos la congelación, que es el estado líquido al estado sólido, la fusión de estado sólido a estado líquido y la sublimación de estado gaseoso a estado sólido en viceversa. También tenemos otros procesos como son la precipitación, la sedimentación, la fusión, el flujo de agua subterráneo. Todas estas maneras son maneras en las que el agua se comporta y cambia de estado mediante diferentes procesos y también diferentes reservorios. Pero lo que vamos a hablar también es del ciclo del agua en sí, como lo que les estaba contando. Para partir de una base se considera a la atmósfera como punto de partida y muchas veces a la precipitación. Pero el agua se acumula en la atmósfera por la acción del proceso de evaporación, que tiene lugar en la superficie del mar, los continentes y también por obra de la transportación de plantas, de la transpiración, perdón, de plantas y animales. Entonces, el vapor de agua se transporta y se eleva, se enfría y se condensa parcialmente, entonces la atmósfera contiene agua en forma de vapor, de líquido o de cristales de hielo, y debido a la gravedad el agua precipita sobre la superficie del mar y los continentes. Lo hace en forma de lluvias, de granizo o de nieve. Entonces, parte del agua caída vuelve a sufrir el fenómeno de la evaporización y transpiración. Pero mismo este agua se puede infiltrar y correr por un flujo subterráneo, donde también va a desembocar en algún curso de agua. Entonces este es un ciclo justamente porque es repetitivo y constante, y eso nos permite contar con este recurso de manera constante. Pero ya entrando en el tema principal de esta clase, vamos a hablar de la cuenca hidrográfica. Se denomina una cuenca hidrográfica al territorio de superficie drenada por un río o cauce principal, que sería este que vemos acá, que incluye su red de afluentes
o tributarios, que son los ríos que le comparten o le dan caudal, ¿sí? Porque afluyen al río principal. Entonces, la cuenca está delimitada por cumbres, que son las zonas altas, que son zonas denominadas divisoria de aguas, y culmina o desemboca en una zona baja, siempre, ¿sí? Después vamos a ver las partes de la cuenca. En términos simples, entonces, una cuenca hidrográfica es la superficie de terreno definida por el patrón de escurrimiento del agua. Es decir, es el área de un territorio que desagua en una quebrada, en un río, en un lago, en un pantano, en el mar o en un acuífero subterráneo. En un valle, todo el agua proveniente de lluvias y riegos que corre por la superficie del suelo desemboca en corrientes fluviales, quebradas y ríos que fluyen directamente al mar. Eso sería una cuenca exorreica, pero también vamos a hablar de esto en unos minutitos. Entonces, una cuenca es una especie de embudo natural cuyos bordes son los vértices de la montaña y la boca es la salida del río o el arroyo, ¿sí? Que puede ser pequeño, porque puede tener pocos afluentes, o puede ser grande como un continente entero. Acá tenemos las partes de la cuenca. Las partes son la parte alta, donde están los picos de la montaña en general, o sea, no los picos de la montaña, sino de allí puede venir el cauce del río, de allí puede provenir en realidad el río. Pero la parte alta es justamente en donde está por ahí la naciente de ese río principal. Entonces es donde se da la circulación del material hacia las partes bajas, ¿sí? La parte media, hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por el continente y el material que sale, ¿sí? Ya en una parte de selva, bajando ya a la llanura. Y luego está la parte baja, en donde termina de confluir el río y seguramente desemboca. Dependiendo de dónde desemboque, vamos a ver los tipos de cuenca. Tenemos las cuencas exorreicas, que drenan sus aguas hacia el mar o hacia el océano, o sea, van hacia afuera. Las aguas terminan en mar abierto o en aguas abiertas. Después tenemos las endorreicas, cuyos ríos desembocan en lagunas o lagos, entonces no tienen salida al mar. Y las arreicas son aguas que se filtran o se evaporan en el terreno antes de unirse a una red de drenaje. Por lo tanto, no terminan desembocando ni en ríos ni en mares, sino que se evaporan o se filtran en el terreno. Acá, por ejemplo, tenemos un mapa donde están las cuencas de Argentina. Tenemos en marrón las cuencas arreicas, justamente, que se evaporan o no llegan o se filtran en la tierra y no llegan a desembocar en ningún curso de agua. Después tenemos las cuencas endorreicas. Sí, las cuencas endorreicas son las rosadas, que sí terminan de confluir en un lago o en laguna, ¿sí? Dentro del continente. Y después tenemos las cuencas exorreicas, que podría ser la cuenca del Río de la Plata, que es lo que está marcado en verde, porque todos sus ríos desembocan en el Río de la Plata, que después va al mar argentino, ¿sí? El océano Atlántico. Y lo que tenemos acá en amarillo es la cuenca del vertedero del Atlántico, o sea, todos los ríos que terminan, son exorreicos, que terminan de confluir en el lado del Atlántico, y en azul oscuro, que es bastante pequeña la porción, son las cuencas de la vertiente del Pacífico. O sea, estos pequeños ríos logran salir al Pacífico atravesando incluso la cordillera de los Andes. Entonces, ya con esta base de teoría, teníamos también que hablar de cómo se delimitaban una cuenca, porque lo que les voy a pedir en la actividad es que justamente la delimiten. Entonces, para partir de una base, vamos a hablar de cómo se delimita una cuenca, qué es lo que van a tener que hacer. En primer lugar, se debe identificar el río principal de la zona y la dirección de escurrimiento, o sea, hacia dónde se dirige. Acá lo vemos bien marcado por el tema de la altura, ¿sí? Después, una vez identificado el cauce principal, que en este caso sería este río, se suman los tributarios o afluentes que confluyen a ese río, que podrían estar por acá, estos que vemos acá en rojito. Esto genera la red de drenaje y también se deben observar las pendientes, que acá son bastante claras,
o dirección del escurrimiento, ¿sí? Cuando tenemos un mapa dibujado, quizá no vemos esta pendiente de los relieves, que en esta foto 3D se ve bastante bien. Y en la red hidrográfica, generada con cauces principales y secundarios, se identifican zonas altas de aporte, estas son las partes altas que aportan el agua, y las zonas bajas de base o descarga, que sería donde se formó, por ejemplo, este lago. Entonces se delimita una línea imaginaria, que acá está en negro, por las zonas más altas que dividen el escurrimiento, y este es el límite de la cuenca. Es una línea imaginaria que une los puntos de las partes altas con las partes bajas. De esta forma queda representado un polígono, en este caso una especie de triángulo, cerrado, que en su interior contiene toda la red de drenaje, en donde también, por ejemplo, está la población, porque justamente con un recurso tan necesario siempre la población tiende a ubicarse cerca de los cursos de agua y más sobre todo de una cuenca. Entonces así es como se delimita una cuenca, buscando primero el cauce principal con sus afluentes, viendo cuáles son las partes altas y hacia dónde desemboca. En este caso sería una cuenca arreica que estaría desembocando en una laguna. Pero en el caso, por ejemplo, de una cuenca exorreica, habría que marcarla, como acá la verde, con el límite directamente y se entiende que esas aguas confluyen y terminan saliendo a mar abierto, en este caso. Entonces, en base a toda esta teoría, yo les voy a dejar el link de este PowerPoint para que puedan repasarlo. Lo que les solicitamos es la actividad con la herramienta de Google Maps, ¿sí? Para ir desde la parte de mis sitios, que ya lo estuvimos viendo. Entonces tienen que elegir una cuenca argentina, se pueden basar por supuesto en este mapa, cualquier cuenca argentina que elijan, ya sea arreica, endorreica o exorreica, y en ella tienen que marcar justamente la poligonal de la cuenca, lo que acabo de explicar. Después tienen que determinar qué tipo de cuenca es, justamente basándonos en estas tres alternativas. Señalar los afluentes. El efluente justamente es el río principal, entonces marcar cuál es el río principal y cuáles son sus afluentes. Y después delimitar las partes de la cuenca, que serían estas. Indicar si hay espacios agrícolas o urbanos, como les mencionaba recién, siempre hay alguna población cerca de una cuenca, y ubicar zonas de turismo o áreas protegidas también si existiesen, ¿sí? Así que les pido que dentro del tiempo máximo de 15 días estén subiendo esta actividad y por cualquier duda que tengan me van a poder consultar a mi mail, ¿sí? Espero haber sido clara y cualquier otra duda que tengan me la pueden hacer llegar. Hasta luego.